Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 3 de la asignatura Funciones de una variable 2 del grado Matemática de la UNED, en la cual vamos a centrarnos en el estudio de las funciones logarítmicas y exponenciales. Vamos a comenzar viendo los casos concretos y luego vamos a ver cómo podemos extender estas definiciones a funciones logarítmicas y exponenciales más completas junto con otro tipo de funciones. Entonces, vamos a comenzar estudiando primero lo que sería la función logaritmo. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Bueno, pues recordemos que la función f, que va del conjunto R menos el 0 en el conjunto de los reales, definida mediante f de t, la puedo definir como 1 partido por t, y esto sería para cada t perteneciente al conjunto R menos el 0, es continua en todo su dominio, es decir, en todo el conjunto R menos el 0. Claro, como consecuencia, ¿eso qué significa? Si tengo una función continua, es que entonces, volviendo a cuando estudiamos la integrabilidad de las funciones, sabemos que es integrable en todo intervalo cerrado de la forma a, b que no contenga el 0, es decir, que esté contenido en R, pero menos el 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser definirnos en un sitio concreto, ¿de acuerdo? Claro, ¿por qué? Porque entonces podemos definir gracias a esto lo que sería la función logaritmo neperiano. Y es que tenemos la siguiente definición. Se define la función logaritmo neperiano, y como he comentado alguna vez, nosotros escribimos lo de análisis logaritmo neperiano como L o G, no como Ln, aunque está exactamente igual, pero la definición formal es con L o G para nosotros, que es una función que tiene dominio en el intervalo 0 más infinito y va a todo R mediante una formulación integral. ¿Y eso qué significa? Que para nosotros el logaritmo neperiano de un punto x se define mediante la integral entre 1 y x de la función 1 partido por t diferencial de t. ¿De acuerdo? Esto sería para todo elemento x perteneciente al intervalo 0 más infinito. Observemos que esta definición tiene sentido porque 1 partido por t es una función integrable. El intervalo 1x es un intervalo cerrado, por lo tanto puedo definir la integral en ese intervalo. Es decir, podemos afirmar más cosas incluso, porque si tenemos que 1 partido por t es una función continua, en realidad nosotros sabemos qué relación hay con esta función. Y es que si tengo la integral de una función continua, entonces la función que define, que antes era f mayúscula, aquí la hemos llamado logaritmo, entonces es una función derivable. Es decir, que observemos que por el primer teorema fundamental del cálculo integral, que nos decía si tengo una función continua y calculo su integral, entonces la f mayúscula que define la integral es una función derivable, tenemos que la función logaritmo, L o G, es derivable en todo el intervalo 0 más infinito. Y además, puedo calcular su derivada, que me decía también el teorema fundamental del cálculo integral, que la derivada L o G de x
La prima podemos poner entre paréntesis, poner una prima, o si queremos podemos poner simplemente L o G prima de X. Esto es simplemente notación, que cada uno utilice la que más le guste. Mientras sepáis que esto es una prima y no un 1. Y esto es precisamente las funciones dentro evaluadas en el X, es decir, 1 partido por X. Y esto sería para todo punto X perteneciente a 0 más infinito. ¿De acuerdo? Pero es que además de esto podemos obtener más información sobre la función logaritmo. Y tenemos los siguientes resultados. Es decir, además tenemos que como logaritmo prima, es decir, la derivada del logaritmo de x es la función 1 partido por x, que es positiva para todo x perteneciente al intervalo 0 más infinito, tenemos que la función logaritmo es una función creciente en el intervalo 0 más infinito. Además, ¿qué más podemos decir? Bueno, pues se verifican también las siguientes propiedades. Por un lado, tenemos que el logaritmo de x es una función negativa si toma valores x que están comprendidos entre 0 y 1, es decir, intervalo 0, 1. Mientras que el logaritmo de x es una función positiva, toma valores positivos si x toma un valor mayor que 1, es decir, está en intervalo 1 más infinito. Además, como cuando volvemos a derivar la función logaritmo, porque esta función 1 partido por x es una función derivable, es decir, puedo calcular lo que sería la derivada segunda de x, que nos queda precisamente menos 1 partido x al cuadrado, que es negativa para todo x del intervalo 0 más infinito. Eso nos está diciendo entonces que log, la función logaritmo neperiano, es una función cóncava en todo el intervalo 0 más infinito. ¿De acuerdo? Bueno, pero tenemos también ciertas propiedades que podemos obtener usando la definición del logaritmo. Y una de ellas es el siguiente resultado. Proposición. Dice, bueno, en particular, dados dos puntos x y pertenecientes a 0 más infinito, se verifica que la función logaritmo evaluada en el punto x por y es precisamente la función logaritmo en el punto x más la función logaritmo en el punto y. Y como consecuencia de esto tenemos los siguientes resultados. Es decir, nota, y es que como consecuencia de esta proposición se verifican también los siguientes resultados. Por un lado, ¿qué pasa cuando aplicamos el logaritmo a un cociente? Bueno, que en este caso lo que tenemos es que esto es precisamente el logaritmo de la x menos el logaritmo de la y. Y una consecuencia generalizada es qué ocurre cuando evaluamos potencia, es decir, que el logaritmo de x elevado a n es precisamente n veces el logaritmo de x. Esto sería con xy perteneciente a 0 más infinito, y esto sería con x perteneciente a 0 más infinito y n un número natural.
Pero no solo eso, sino que además podemos estudiar el comportamiento que tiene nuestra función en el infinito y en el cero, el extremo de intervalo. Es decir que, además, tenemos que la función L o G, que es la función logaritmo neperiano, no está acotada inferior ni superiormente, pudiendo calcular el valor que tiene en esos extremos. Es decir, qué le pasa a la función de logaritmo cuando hago tender la x a 0 por la derecha, la función de logaritmo de x, que el resultado es menos infinito, lo cual hace que no esté acotada inferiormente. Y además, ¿qué pasa cuando hacemos tender la x al otro extremo derecho, que es al más infinito, de la función logaritmo de x? Claro que entonces tenemos que el resultado es más infinito, por lo que tampoco puede estar acotada superiormente. No solo eso, sino que, por último, obtenemos que la función L o G es biyectiva en todo el intervalo 0 más infinito. Por lo que podemos hacer un esbozo de su gráfica. Y es que precisamente lo que tenemos para la función logaritmo neperiano es que hay ciertos valores que conocemos, es decir, en el 1 hemos visto que vale 0 y vemos que a la derecha del 1 es positiva, a la izquierda del 1 es negativa, por lo tanto nuestra función hace una cosa tal que así. Aquí es creciente, pero crece de fuente cóncava, y aquí tiende hacia el menos infinito. Mientras que esto, aunque parece que va en un momento a ir hacia abajo, nunca termina de hacia abajo, siempre sigue creciendo. Entonces la función igual al logaritmo de x. ¿De acuerdo? Y esto sería lo que necesitamos saber sobre la función logaritmo. Ahora vamos a pasar a otro tipo de función que sería la función exponencial. Entonces vamos a comenzar ahora con la función exponencial. Y vamos a hacer un análisis de esta función. Fíjate, resulta que esta función va a estar íntimamente relacionada con la función logaritmo que acabamos de estudiar ahora. No solo eso, sino que recordemos que hemos visto que la función logaritmo que va del conjunto 0 más infinito en el conjunto R es una función biyectiva. En particular es inyectiva, lo cual significa que podemos calcular su función inversa. Es decir, sabemos que existe su función inversa, ¿de acuerdo? La cual denotaremos mediante L o G a la menos 1 que va del conjunto R en el conjunto 0 más infinito. Pues a esta función inversa le vamos a poner un nombre en concreto. No la vamos a denotar como L o G menos 1, sino que vamos a ponerle otro nombre que nos guste más. Y entonces entra aquí en juego la definición, que sería, bueno, pues la función inversa L o G menos 1 la denotaremos mediante
exp de exponencial y va del conjunto R en el conjunto 0 más infinito. ¿De acuerdo? Y recibe el nombre de función exponencial natural. ¿De acuerdo? Bueno, y resulta que hay una relación entre esta función exponencial y la función logaritmo. Y es que precisamente sabemos lo siguiente. La relación existente entre la función exponencial y la función logaritmo nos permite afirmar que la exponencial en un punto x coincide con un cierto valor y si y solo si se verifica que el logaritmo en dicho punto y es precisamente el elemento x. ¿De acuerdo? Más adelante veremos y dice, bueno, que esto de escribir exponencial, en realidad esto estamos acostumbrados a verlo como elevado a x. Sí, pero eso va a ser unas propiedades que vamos a ver más adelante que nos van a permitir cambiar en realidad y en lugar de escribir esto como exp de x, escribirlo como elevado a x, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer va a ser analizar las distintas propiedades que tiene nuestra función exponencial. Y la mayoría de estas propiedades son consecuencia directa de lo que ocurría con la función logaritmo. Es decir, observemos que debido a las propiedades de la función logaritmo natural, LOG, podemos afirmar lo siguiente, y es que en particular tenemos que la función exponencial es también una función creciente y continua en todo R. Además, podemos estudiar el valor que tiene en los extremos del intervalo que sería de R. Es decir, en este caso tendríamos que estudiar cuál sería el límite cuando x tiende a menos infinito de la función exponencial de x, que nos daría precisamente 0, mientras que si calculamos el límite cuando la x tiende a más infinito de la función exponencial en x, esto nos daría más infinito. Y esto es precisamente porque el límite de la función logaritmo en el 0 era menos infinito y el límite de la función logaritmo en el más infinito nos daba el más infinito. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que tenemos propiedades análogas al comportamiento. Y es que, por un lado, podemos decir, bueno, no solo sé que la función es continua, sino también voy a saber que la función es derivable por la regla de cadena. Es decir, la función exponencial dada por la función exp que va de todo R en 0 más infinito es derivable para todo punto x perteneciente a R. Y además podemos calcular su derivada. Y es que resulta que se tiene que la derivada de la función exponencial es precisamente la propia función exponencial. Y esto es para todo punto x perteneciente a R. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que podríamos estudiar también qué ocurría con las propiedades análogas al logaritmo del producto que se separaba en el logaritmo de una suma. Pues de forma análoga, aquí tenemos que, dados dos elementos x y pertenecientes a R,
se verifica que la exponencial de la suma de x más y se convierte ahora en el producto de las exponenciales, es decir, en la exponencial de x por la exponencial del y. Esto precisamente porque el logaritmo del producto nos daba la suma de los logaritmos. Bueno, pues resulta que dentro de estos valores que toma la función exponencial, que puede darle un valor real cualquiera, hay uno que me va a interesar en concreto. Es decir, un caso particular que nos interesa es cuando la x toma precisamente el valor 1. En ese caso, definimos el número real como dos puntitos, por definición va a ser lo que valga la función exponencial en el punto 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos permite a nosotros esta función exponencial? Bueno, por un lado, tenemos un resultado que nos dice, bueno, es un número real, pero puedo afinar un poco más. Y es que resulta que el número es un número irracional. ¿Y por qué va a ser tan importante este número ¿Por qué lo escribimos como y no como una función exponencial? Bueno, pues como un cierto número, esto es simplemente una simbología, igual que cuando escribimos pi o escribimos raíz de 2 o lo que sea, no es un valor, es una letra que representa un valor concreto. Resulta que puedo relacionar esta con la función exponencial del siguiente modo, es decir, nota, podemos identificar la función exponencial de modo que la exponencial de x sea igual a elevado a x para todo x perteneciente a R. ¿Y eso qué significa? Significa que en realidad esto va a ser simplemente una notación. Nos va a dar igual escribir exponencial de x como exp que escribirlo como este número elevado a x. ¿De acuerdo? Es decir, que en realidad cuando escribimos la exponencial de x, esto es lo mismo que el elevado a x, que no es otra cosa que la exponencial del número 1, todo eso elevado al x, ¿de acuerdo? Pues entonces esta va a ser la notación más habitual. ¿Por qué? Porque es con la que menos escribimos simplemente. Y nos interesa escribir menos en la medida de lo posible. Pero hay veces que a lo mejor si el exponente es demasiado grande nos gusta más poner xp entre paréntesis el exponente únicamente para que no lo perdamos de vista. ¿Vale? Hasta ahora nosotros lo que hemos hecho es estudiar el logaritmo neperiano, el logaritmo natural y la exponencial natural. Pero podemos extender y generalizar esta definición. Entonces vamos a ver a continuación otras funciones exponenciales y logarítmicas, que van a ser las siguientes. Pues la decimos, bueno, pues comenzamos con una definición. Definición sea a un número mayor que 0, real. Entonces, para cada x número real de R, podemos definir el número
real a elevado a x mediante a elevado a x no va a ser otra cosa que, en realidad, tomar la exponencial de x por el logaritmo de a. Eso vemos que aquí ya tomamos exponencial en vez de escribirlo con exp, lo escribimos simplemente con la e, que es más corto. De este modo, la función f, que va de todo r en el 0 más infinito, definida por f de x igual a elevado a x, recibe el nombre de función exponencial. Y además es una función que está bien definida, es decir, de verdad el resultado es un número entre 0 y más infinito, y recibe el nombre de función exponencial de base a. Es decir, que en realidad lo que teníamos antes es que precisamente la función exponencial natural es la función exponencial de base el número real e con el que hemos estado trabajando. ¿De acuerdo? Y resulta que tenemos algunas propiedades que se derivan de esta función exponencial, que son las siguientes. Por un lado, observemos que, bueno, se tiene trivialmente que la función a elevado a x es derivable para todo número x perteneciente a R, siendo además su derivada a elevado a x' igual a la propia función a elevado a x multiplicada por el logaritmo de la base a. ¿De acuerdo? Además, tenemos la siguiente información. Por un lado, ¿qué le pasa a la función cuando mi número, que es un número a entre 0 y más infinito, está entre 0 y 1? Y es que resulta que si a está entre 0 y 1, entonces a elevado a x es una función decreciente. Pero si mi base a toma un valor mayor que 1, es decir, está comprendido entre 1 y más infinito, entonces a elevado a x es una función creciente. No solo eso, sino que tenemos que siempre la función a elevado a x es biyectiva. Por lo que también va a tener su función inversa, que es lo que veremos a continuación. Y por último podemos finalizar con el mismo resultado que habíamos obtenido para la exponencial natural, también se verifica para la exponencial de base a. Es decir, sea a mayor que 0, entonces, dado elementos x y pertenecientes a R, se verifican por un lado, se tiene que a elevado a x más y es lo mismo que a elevado a x por a elevado a y, mientras que a elevado a x y todo eso otra vez elevado a y es precisamente a elevado a x por y. ¿De acuerdo? Y como hemos dicho, la función a elevado a x es biyectiva. Y como biyectiva tiene su función inversa. Y esa función inversa es lo que nos va a interesar ahora para generalizar el concepto de el logaritmo neperiano. Es decir, vamos con la siguiente definición. Entonces, la función L o G
subíndice A, que va de todo 0 más infinito en R, donde LOG de A es la función inversa de la exponencial de base A, recibe el nombre de la función logaritmo de base A también. Entonces la función logaritmo de base A no es otra cosa que la inversa de la función exponencial de base A. Y además vamos a ver qué propiedades podemos tener sobre esta función logaritmo. Bueno, pues tenemos las siguientes propiedades, es decir, se tiene que la función logaritmo en base A es derivable en 0 más infinito, siendo además su derivada, es decir, el logaritmo en base A de x, todo eso prima, no es otra cosa que 1 partido por x, y aquí aparece dividiendo el logaritmo de la base A, que sería el logaritmo neperiano. Además, tenemos que, por un lado, si la función, el elemento A, toma un valor entre 0 y 1, entonces el logaritmo en base A de x es una función decreciente. Mientras que si el A toma un valor mayor que 1, es decir, un valor entre 1 y más infinito, entonces el logaritmo en base A de x es una función creciente. Se tiene también de forma análoga, y es que la función logaritmo en base A es una función biyectiva en todo su dominio de definición, cosa que ya teníamos igual que la función logaritmo, pero extendida. Y ahora, una vez que ya hemos extendido las funciones logaritmo y la función exponencial, no a la base habitual, sino a una base cualquiera A que tenemos, podemos generalizar y definir otras funciones distintas. Una de esas funciones nuevas que podemos estudiar es lo que se conoce como la función potencia. ¿Y cómo vamos a definir exactamente la función potencia? A través de las exponenciales y los logaritmos. Es decir, definición sea a un número real. ¿De acuerdo? Entonces, la función f, que va del conjunto 0 más infinito en R, definida mediante f de x igual a x elevado a. Claro que esto es únicamente notación, pero esto lo que significa realmente es que es la exponencial de a por la función logaritmo de x. Y esto sería para todo x perteneciente a intervalo 0 más infinito. Esta primera parte es la notación, la forma de escribirlo, y la definición formal es esto con la función exponencial. Pues esta función se llama función potencia de exponente A.
¿Y qué podemos obtener sobre esta función potencia? Bueno, pues tenemos algún comportamiento interesante. El comportamiento interesante que podemos tener son las siguientes propiedades, que vamos a resumir aquí. Bueno, pues como consecuencia de las propiedades de la función exponencial elevado a x y de la función logaritmo de x, se tiene que, por un lado, la función potencia f de x igual a x elevado a es derivable en 0 más infinito, siendo su derivada precisamente f' de x igual a por la función x elevado a menos 1. Además, también sabemos el comportamiento en función del parámetro a, es decir que si a es mayor que 0, entonces f de x igual a x elevado a es creciente. Mientras que, bueno, vamos a ponerlo aquí dentro de la misma propiedad, si a es menor que 0, entonces podemos concluir que la función f de x igual a x elevado a es decreciente. ¿Y qué más podemos analizar? Bueno, pues dentro de los casos de A también podemos analizar la convexidad o concavidad de mi función. Es decir que si la función verifica que el elemento A está entre 0 y 1, entonces la función f de x igual a x elevado a es una función cóncava. Mientras que si la a es menor que 0 o la a es mayor que 1, entonces la función f de x igual a x elevado a es convexa. Por lo tanto, también tenemos aquí otra función, que es la función potencia, que tiene unas propiedades muy interesantes. Y ahora, por último, basando también en las funciones logarítmicas y exponenciales, vamos a trabajar con las últimas funciones de esta tercera lección, que van a ser las funciones hiperbólicas. Entonces, vamos a estudiar ahora las funciones hiperbólicas. ¿Qué es lo interesante de estas funciones? Bueno, pues van a ser una definición basada en la función exponencial. Entonces, definición. Se definen, dado un elemento x perteneciente a R, se definen las funciones seno hiperbólico, coseno hiperbólico y la tangente hiperbólica respectivamente como, por un lado, el seno hiperbólico sería SENH de x y va a estar definido como la exponencial elevado a x menos la exponencial elevado a menos x dividido entre 2. Luego tenemos lo que sería el coseno hiperbólico de x, que sería, por definición, la exponencial elevado a x más la exponencial elevado a menos x, todo eso dividido entre 2. Y por último teníamos lo que sería la tangente hiperbólica de x,
que estaría definido precisamente como el seno hiperbólico de x entre el coseno hiperbólico de x. Es decir, tenemos precisamente que esto nos quedaría elevado a x menos elevado a menos x entre la función elevado a x más la función elevado a menos x. Y entonces vamos a ver algunas propiedades interesantes de estas funciones senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. ¿Vale? Bueno, pues algunas propiedades interesantes de las funciones hiperbólicas serían las siguientes. Por un lado, tenemos que las tres van a ser funciones derivables y además podemos calcular su derivada. Pues resulta que la derivada de la función seno hiperbólico de x es el coseno hiperbólico de x, mientras que la derivada del coseno hiperbólico de x es precisamente el seno hiperbólico de x, sin cambio de signo. Mientras que por último la tangente hiperbólica de x al derivarse nos da como resultado 1 partido el coseno hiperbólico al cuadrado de x. Si las tres son funciones derivables, podemos calcular su derivada. Pero además resulta que la función seno hiperbólico, como función que va de R en R, es biyectiva. Por lo tanto, tendría también una función inversa que podríamos llamar el argumento del seno hiperbólico. Por otro lado, tenemos que la función coseno hiperbólico, vista como función que va del intervalo 0 más infinito en el intervalo 1 más infinito, también es biyectiva. Por lo que también existiría una función inversa que sería el argumento del coseno hiperbólico, que también estaría definida. Y por último, tenemos que la función tangente hiperbólica, vista como función que va de R en el intervalo menos 1, 1, también es biyectiva. Por lo que también tenemos una función inversa, que sería el argumento de la tangente hiperbólico, que también estaría definida. Es decir, estas son las propiedades relativamente interesantes que nos interesan sobre estas funciones. Y por último, vamos a estudiar, ya sin definir más funciones, una aplicación directa que tienen las funciones exponenciales y logarítmicas para el cálculo de límites. Entonces vamos a ver aquí su aplicación al cálculo de límites. ¿Por qué? Bueno, porque va a haber algo que nos va a permitir calcular nuevos límites. Y es que cuando tenemos que calcular un límite de la forma f de x elevado a una función g de x, pueden aparecernos las indeterminaciones cero elevado a 0, infinito elevado a 0 o 1 elevado a infinito. Y decimos, bueno, claro, como tengo función elevada a función, habría que ver cómo puedo resolver esa indeterminación. Pero observemos que podemos reescribir nuestra función f de x elevado a g de x usando precisamente la definición de
exponencial y logaritmo. Y aquí lo que estamos haciendo precisamente es tomar la función exponencial y la función inversa logaritmo de f de x elevado a g de x. Y lo que nos está diciendo es que esto se convierte precisamente en la función elevado a g de x por el logaritmo de la función f de x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el problema se reduce a estudiar el comportamiento de la función g de x por el logaritmo de f de x. Luego tenemos una aplicación directa, es decir, podemos llamarlo proposición, que nos va a permitir estudiar uno de esos tres límites. Precisamente va a ser centrarnos en el estudio del límite de la forma 1 elevado a infinito. Es decir, supongamos que estamos estudiando el límite, que va a ser la forma límite cuando x tiende a A de f de x elevado a g de x con a un número cualquiera, que puede ser incluso el valor menos infinito o el valor más infinito. Puede ser un número de recta real ampliada, ¿de acuerdo? Donde se tiene que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a 1 y el límite cuando x tiende a A de g de x es igual a infinito. Bueno, pues entonces resulta que el límite cuando x tiende a A de f de x elevado a g de x puede obtenerse como elevado al límite cuando x tiende a A de la función g de x que multiplica la función f de x menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, lo único que tengo que calcular para ver el valor de este límite es estudiar en realidad el límite de la función g de x que multiplica a f de x menos 1. Y eso me va a dar lo mismo que el límite de esta función de aquí. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos aquí una fórmula para resolver este problema de indeterminaciones. Y con esto tendríamos lista la parte teórica de esta tercera lección. Y para ver una aplicación de cómo podemos resolver este tipo de límites, vamos a considerar, por ejemplo, el siguiente límite. Ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función x al cuadrado menos 5x más 3 entre x al cuadrado más 2, todo eso elevado a x menos 3, ¿de acuerdo? Entonces, si llamamos f de x a la función x cuadrado menos 5x más 3 entre x cuadrado más 2 y g de x a la función x menos 3, observamos que el límite cuando x tiende a infinito o a más infinito de f de x vale 1 y el límite cuando la x tiende a más infinito de f de x, perdón, de la g de x es igual a más infinito. Por lo que estudiamos
mejor el siguiente límite. Vamos a estudiar el límite cuando la x tiende a más infinito de la función g de x que multiplica la función f de x menos 1. Claro que esto nos quedaría entonces el límite cuando la x tiende a más infinito, y aquí nos quedaría la función x menos 3 multiplicada por, aquí tendríamos el x cuadrado menos 5x más 3 entre el x cuadrado más 2 y todo eso menos 1. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría ahora el límite cuando x tiende a más infinito de la función x menos 3, y aquí hacemos mínimo común denominador y tendríamos el x cuadrado más 2, aquí tendría el x al cuadrado menos el 5x más el 3, mientras que aquí restaría el 1 por el x cuadrado más 2. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda entonces el límite cuando la x tiende a más infinito de la función x menos 3. Y aquí, ¿qué tendríamos? Que este x al cuadrado con este x al cuadrado se me simplifica y nos quedaría aquí dentro un menos 5x. Aquí 3 menos 2 me quedaría más 1 y todo eso dividido entre x cuadrado más 2. O lo que es lo mismo, tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de el x menos 3 por el menos 5x más 1 entre el x cuadrado más 2. Claro, como lo de arriba es un polinomio de grado 2, porque tengo la x por la x sería x al cuadrado y lo de abajo un polinomio de grado 2, tenemos que el límite va a ser el cociente entre los coeficientes líderes. ¿Qué multiplica el x al cuadrado? Aquí tengo 1 por x, aquí tengo menos 5 por x, sería un menos 5x cuadrado, por lo tanto me va a quedar arriba un menos 5 y abajo lo que multiplica el x cuadrado es un 1, por lo tanto el límite sería menos 5. Y, por lo tanto, obtenemos que este límite que nos pedían, es decir, el límite cuando la x tiende a más infinito de la función x al cuadrado menos 5x más 3, todo eso dividido entre el x cuadrado más 2 y elevado a la función x menos 3, es precisamente e elevado al límite que acabamos de calcular, que sería e elevado a menos 5. Y gracias a la función exponencial y logaritmo hemos conseguido calcular esta indeterminación que teníamos inicialmente. Y con esto vamos a finalizar la lección 3 de la asignatura.